Conversaciones Vitales con Jorge Palpatián. Un encuentro para inspirarte a cuidar tu cuerpo y tu mente, con consejos simples, información clara y herramientas para una mejor calidad de vida. Conversaciones Vitales. ¿Qué tal, amigos? Es un privilegio en esta hora poder estar en contacto con todos nuestros oyentes de Radio El Libertador, desde Vergara, departamento de 33, y a todo el mundo a través de internet. Estamos compartiendo con ustedes Conversaciones Vitales, un programa semanal que se transmite los días jueves, así como también en la repetición los días domingo por la tarde. Usted puede escucharnos, y si perdió nuestros programas y es la primera vez que está sintonizando este espacio, queremos invitarle también para que pueda entrar en nuestro sitio web. Tenemos una página, un canal de YouTube en el cual usted puede ingresar y ver todos nuestros programas que a lo largo del tiempo estamos desarrollando. Desarrollamos un programa que tiene que ver con la vida, la salud, la familia, la sexualidad, temas relevantes en nuestra sociedad para la vida humana. Habitualmente lo hacemos con personas expertas que son invitadas a nuestro programa para poder compartir y poder enseñarnos, versarnos sobre algunos temas relevantes que tratamos en forma semanal. En esta hora yo quiero compartir con usted un tema que me parece muy relevante para la vida humana y tiene que ver con la educación sexual infantil en niños particularmente, como una forma gravitante de poder influir en la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. La sexualidad es un tema natural en la vida humana, sin embargo está rodeada por una serie de tabúes, de mitos, que a veces los adultos no sabemos manejar. Hemos sido educados quizás en una forma represiva, en una forma oculta, escondida, acerca del tema de la sexualidad. Y eso dificulta de alguna manera que nosotros podamos compartir temas relevantes, contestar preguntas, responder las inquietudes de nuestros hijos. Pero en esta hora queremos desmistificar esta temática y decir que la sexualidad forma parte del contexto normal, habitual, de cada uno de nosotros como seres humanos. En esta hora queremos compartir con usted algunos objetivos que nos trazamos cuando pensamos en la educación sexual infantil. Pero también debemos de señalar de que los padres somos los primeros responsables en poder impartir una educación sexual sana, saludable, que pueda traer buenos dividendos en el futuro de nuestros hijos. Sin embargo, debemos de reconocer que la sexualidad está influenciada no solamente por lo que aprende en casa, sino también por la parte social. Me refiero específicamente a centros de estudio, donde hoy, a través de ciertas legislaciones, está permitido y se exhorta a que los docentes puedan impartir enseñanzas de sexualidad en centros de estudio desde muy pequeños. La educación sexual basada en centros de estudios está fundamentada particularmente en un sesgo ideológico, en una perspectiva, en una teoría, en el cual le llamamos perspectiva de género. Sin embargo, reconocemos que este tipo de educación puede ser sesgada, puede estar limitada, puede estar orientada a un tipo de enseñanza que quizás los padres y muchos otros adultos puedan tener una actitud reflexiva y crítica frente a esto. Frente a esta posición que nosotros nos encontramos en centros de estudio, nos preguntamos, bueno, ¿a quién le dejamos la importancia, el rol y la función de educadores sexuales? Me parece muy bien que los centros de estudio puedan impartir este tema con total naturalidad, pero aún creemos que los padres tenemos un rol protagónico en la enseñanza de la educación sexual de niños y adolescentes. Lo hacemos a través de nuestro ejemplo, lo hacemos a través de nuestra conducta, lo hacemos a través de nuestras palabras. Cuando un niño pregunta, cuando un niño
interroga, es curioso por determinados temas, depende mucho de la respuesta que nosotros como adultos les damos a nuestros hijos, porque a partir de ese momento el niño va aprendiendo el perfil de lo que significa la sexualidad para nosotros. En ese sentido, los padres tenemos un rol muy importante, yo diría un rol protagónico, activo y necesario. Y aunque no nos demos cuenta, debemos reconocer que los padres siempre presentamos a nuestros niños una educación sexual. Un padre conversando con este tema me señala en una oportunidad, mirá, Jorge me dice, yo nunca hablé de sexualidad con mis hijos. Bueno, yo le digo, no hablaste nunca, pero le enseñaste sexualidad a tus hijos, porque no solamente con palabras nosotros podemos afirmar ciertos conceptos, sino que también a través de nuestras actitudes, a través de nuestros secretos, a través de nuestros silencios, a través de nuestros gestos. Todas estas actitudes y sobre todo el ejemplo que le damos acerca de cómo es un hombre y cómo es una mujer, evidentemente que eso el niño lo recibe, el niño lo recepciona, y esa es la figura que seguramente en la edad adulta va a poder representar en su rol sexual. Ahora, cuando pensamos también en otras influencias, hoy debemos de señalar que no solamente los padres estamos activos en esta docencia, no solamente los centros de estudio, hoy tenemos también las redes sociales, Internet, que a través de la vía de la virtualidad los niños se están formando acerca de conceptos sexuales. Conceptos sexuales que sabemos muy bien pueden ser tergiversados, pueden ser negativos y pueden traer consecuencias negativas en la conducta, actitud y sentimientos futuros de la sexualidad de nuestros menores. Por todas estas razones, pensamos que los padres debemos de compartir con niños y niñas el rol protagónico que presenta la educación sexual por parte de quienes tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos. Y nos preguntamos, bueno, muy bien, ¿cuáles son aquellos objetivos que nosotros nos debemos de trazar para poder compartir una educación sexual saludable? Bueno, en primer lugar, creo que es importante estimular actitudes positivas hacia sí misma o hacia sí mismo. ¿Qué significa esto? Bueno, instilar en la vida del adolescente, del niño, una autoestima adecuada. Esto tiene una importancia relevante en la vida del menor. Se han hecho estudios en nuestro país acerca del perfil de niñas adolescentes que quedaron embarazadas muy prematuramente y se llegó a la conclusión, el perfil psicológico, se llegó a la conclusión de que más del 90% de las chicas que quedaban embarazadas en una forma prematura, no planificada, no esperada, tenían un perfil psicológico con una baja autoestima. La baja autoestima es el común denominador de muchas de las disfunciones que los adolescentes van a tener cuando lleguen a esta edad. Una autoestima baja, un perfil psicológico disminuido, sentimientos de inferioridad y de minusvalía personal, hacen que muchas personas, cuando llegan a la adolescencia, encuentren en el embarazo una razón y una relevancia en su estatus social. Y lamentablemente hoy queremos decir de que hay chicas que quedan embarazadas porque saben que en determinados medios sociales, culturales, una chica que es embarazada se convierte en una mujer. Y si nadie me quiere, si nadie me da importancia en la vida, yo sé que lo que se está gestando en mí me va a dar valor y significación. Y eso hace que las conductas sexuales puedan cambiar simplemente por tener una estima disminuida. Así que tenemos que pensar en estas cosas como padres. En segundo lugar, creo que hay un elemento importante en la educación sexual y es aceptar y respetar el sexo opuesto, al mismo nivel
con la misma estima y con el mismo valor. Eso de que vivimos en una sociedad machista, lo cual es muy cierto, hace que los hombres tengan más fuerza, los hombres tengan más relevancia. A veces hay una contrapartida de la mujer. La enseñanza, a veces de las madres, dicen, bueno, mira, padres, podés tener muchos, pero madre hay una sola. Bueno, hay que tener cuidado con estos conceptos, porque madre hay una sola, padre hay uno solo. El machismo, por otro lado, no nos ha ayudado para dar relevancia a la mujer. Y en medios sociales y culturales de toda nuestra América Latina reconocemos que el varón tiene mayor relevancia que la mujer desde su nacimiento. Y eso hace pensar de que hay una diferencia valorativa entre los sexos. Tenemos que enseñar a nuestros menores a poder tener una estima adecuada, en primer lugar, de sí mismo, y una estima y un respeto adecuado hacia el sexo opuesto. Otro elemento dentro de los objetivos de la educación sexual que nos tenemos que trazar en nuestro rol como padres, como educadores sexuales de primera mano en la vida de nuestros hijos, tiene que ver con la prevención del abuso sexual. En algún momento, los padres tenemos que hablar de este tema. Tenemos que decirles a nuestros hijos que hay partes en las cuales no se puede ver, hay partes que nadie te las puede mirar, hay partes en tu cuerpo que nadie te las puede tocar. Esas partes nosotros los adultos las llamamos partes íntimas. Son las que se cubren, son las que están tapadas. Y tenés que saber que si hay alguien que te quiere mirar, o que te quiere tocar, o quiere hacer algo contigo que te molesta, que te das cuenta que no lo tiene que hacer, en estas cosas no tenemos secretos. Contámelo, decímelo, porque sabemos muy bien que si nosotros compartimos estas cosas con nuestros hijos, porque en algún momento lo tenemos que hacer. Esto no se puede asustar todos los días, pero hay un momento en la vida de los padres que tenemos que hablar. Cuando lavamos los platos, cuando vamos con el vehículo, cuando estamos sentados comiendo. Estas cosas no las tenemos que sentar y decir, bueno, a partir de ahora te voy a enseñar cómo prevenirse del abuso sexual. No, mientras vamos en el camino, mientras hacemos actividades cotidianas, comunes en la vida, hablar de estas temáticas despierta al niño o a la niña la posibilidad de que hay adultos que no todos son buenos. Hay adultos que me pueden dañar. Hay adultos que en realidad me pueden perjudicar. Y en ese sentido tenemos que enseñarle a nuestros hijos que no todo lo que dicen los adultos hay que obedecer. La obediencia no puede ser ciega. Incluso con maestros, incluso con líderes comunitarios, incluso con familiares. Lamentablemente tenemos que decir de que el abuso sexual intrafamiliar con personas allegadas son las más frecuentes. El 85%, el 80, el 85% de los abusos sexuales ocurren en el ambiente familiar. Y el abusador estadísticamente más significativo es el propio padre biológico. Y miremos lo que estamos diciendo, ¿no? La gravedad que esto suscita. Una vez estaba en un campamento de jóvenes compartiendo estas temáticas con un grupo de adolescentes y jóvenes, y yo termino esta charla con ellos y una chica de 18 años se acerca y me dice, yo con los hombres no quiero saber nada. Y me llamó la atención, ¿verdad? Pero ¿por qué? Una chica de 18 años, en la plenitud de su vida, con la tormenta hormonal que toda chica presenta, una muchacha agradable, atractiva, no quiero saber nada con los hombres. Y me dice, ¿por qué? Yo fui abusada por mi abuelo desde los 9 a los 14 años. Y yo le digo, sí, si los hombres son así, más vale perderlos que encontrarlos. Y lamentablemente el abuso sexual es una realidad. Las estadísticas dicen que más del 30-40% de las niñas en algún momento de su vida fueron abusadas. Esto es un secreto que se lleva hasta la muerte. Es un secreto realmente que lamentablemente
Muchas mujeres y muchos hombres también, porque no es exclusivo de la mujer. Hay personas que son abusadas de sexo masculino y hay abusadores masculinos y hay abusadoras mujeres también que victimizan, producen niños víctimas, niñas víctimas que lamentablemente queda la consecuencia en el futuro. Y no sabemos realmente las consecuencias del abuso sexual en el futuro que pueda tener esa persona. Muchas disfunciones sexuales están vinculadas directamente al abuso sexual. Cuando uno observa, por ejemplo, la homosexualidad, tenemos que decirlo, hoy la perspectiva de género dice que es una orientación normal. Desde 1973 se ha sacado la homosexualidad del diagnóstico de enfermedades mentales, del diagnóstico psiquiátrico, DSM, muy común dentro del ambiente psiquiátrico. Ya no se considera una perversión sexual como antaño lo consideraba Freud. Hoy la homosexualidad se considera una orientación normal dentro del espectro de las orientaciones sexuales, desde el punto de vista sexológico. Pero yo quiero decir algo que no lo puedo negar. Casi el 50% de los homosexuales han tenido experiencias de abuso sexual. Y si el abuso sexual se ha repetido en más de una oportunidad y el abuso sexual ha sido perpetrado por varias personas, el abuso sexual llega estadísticamente al 75% de aquellas personas que tienen una orientación homosexual. Esto es significativo y contra los hechos de la realidad, evidentemente que no podemos ir. Por esa razón, los padres tenemos que hablar de este tema. Y tenemos que hablar por otra razón, estadísticamente, que es significativa. Y es que el 80% de los abusos sexuales pueden ser prevenidos por el conocimiento que los niños, que las niñas tengan acerca de la existencia del abuso sexual. La ficha nos cae años posteriores. Y uno se da cuenta lo que le hizo su abuelo, lo que le hizo su papá, lo que le hicieron sus hermanos, lo que le hicieron sus primas. Uno se da cuenta de esta situación, a veces algunos años posteriores. Sin embargo, cuando los menores están preparados y se dan cuenta, hay un ambiente raro aquí, hay algo que me está pidiendo. Y cuando te pide algo que tiene que ser en secreto, que está acompañado de regalos, de caramelos, de caricias, de besos, tenemos que tener mucho cuidado. Y esta situación es una situación sumamente preocupante, donde los que nos dedicamos a temas de salud sabemos muy bien las consecuencias deleterias que todo esto produce. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta en la educación sexual de nuestros menores tiene que ver con la preparación para los cambios de la pubertad y la adolescencia que vendrán en el futuro. Es necesario reconocer que un día la niña se va a hacer mujer y el niño se va a hacer varón. Cuando este cambio ocurre en el periodo de la pubertad, el inicio de las características sexuales secundarias por una irrupción hormonal que la biología determina, donde aparecen estrógenos fundamentalmente a nivel de la mujer y testosterona, andrógenos, por producción testicular en los varones, allí comienza una serie de características sexuales secundarias. La niña se va a hacer mujer a través del inicio de la menstruación. La primera menstruación se denomina menarca, aparece la menarca, aparece el sangrado menstrual. La niña va teniendo características propias a lo largo del tiempo que denotan un cambio físico, un cambio emocional, el desarrollo de la glándula mamaria, la redistribución de la grasa, localizados en la cadera, el cambio y tono de la voz, la distribución del vello pubiano, característico de la mujer y por otra parte característico también del varón, un poco diferente. Y la contrapartida, el varón también comienza a tener una serie de cambios fisiológicos, como son las emisiones nocturnas. Las emisiones nocturnas tienen que ver con una producción
exagerada por esa avalancha y bañado hormonal que son los andrógenos, donde empiezan a producir espermatozoides, se empieza a producir semen, y esa situación produce en la vida del menor que periódicamente pueda emitir una cantidad de semen a través de un sueño que puede ser erótico o no, que el niño, el varón, el puber, no se da cuenta, pero aparece en la mañana con el calzoncillo mojado. Aparece también una distribución de su masa muscular, el cambio de la voz, la aparición de pelusa y de barba después en la cara. Bueno, todas estas características son propias del adolescente, de ese cambio que va a ocurrir en su vida a partir de la pubertad. ¿Qué responsabilidad tenemos los padres? Bueno, los padres tenemos la responsabilidad de anticiparnos a esta situación y darle seguridad, porque esto descoloca al menor. Incluso las niñas que ven aumentado el tamaño de sus mamas pueden caminar un poco encorvadas porque se sienten avergonzadas, se sienten vergonzosas, se sienten desubicadas por ese cuerpo que cada vez es distinto cuando se mira al espejo diariamente. Bueno, todo esto tenemos que hablar de estos temas que forman parte de la normalidad, que forman parte de lo habitual, que todo padre debe instilar confianza, naturalidad en la vida de los hijos. Otro objetivo que tenemos en la educación sexual tiene que también responder a satisfacer aquellas curiosidades que el niño y el menor tenga sobre temas sexuales. Esto es muy importante. Cuando un niño pregunta, cuando un niño tiene la inquietud de saber alguna cosa referida a la sexualidad, los padres a veces tenemos que reconocer, nos espantamos porque no sabemos qué decir. Y permítanme en un minuto contar una anécdota que me parece interesante, ¿verdad? Y sobre todo para los que están mirando en nuestro canal de YouTube. Yo tengo una hoja acá, ¿verdad? Una vez un niño vino con una hoja y se presentó ante su papá, frente a esa hoja que traía de la escuela. Papá, le dice, viene con la hoja en la mano, el padre no se da cuenta que es esa hoja, pero el niño pregunta, papá, ¿qué es sexo? Bueno, cuando el padre escucha esta respuesta, esta pregunta, esta inquietud, realmente no sabe qué decirle. Bueno, hijo, ahora vamos a comer, estoy apurado, tengo que ir a trabajar, tengo que salir, después de comer hablamos. Bueno, el niño queda con esa inquietud, no sabe qué hacer, pero evidentemente que no se olvida de la pregunta y de la curiosidad que él tenía viniendo de la escuela con ese papel. Resulta que terminaron de comer. Papá, ¿te acordás la pregunta? ¿Qué pregunta, hijo? Porque trata de olvidarse el padre, porque no sabe qué decirle cuando el niño pregunta, ¿qué es sexo, papá? Dice, no sé, hijo, preguntale a mamá. Bueno, va la madre ¿qué está haciendo en el momento que termina la comida? Está lavando los platos. Dice, ahora, hijo, estoy lavando los platos, me tengo que ir, no puedo hablar de estos temas. Bueno, el niño ya se dio cuenta que algo raro pasaba en ese ambiente. Insiste y el padre le tiene que responder algo. Al final se anima, respira hondo y el niño recibe esta respuesta. Mirá, dice, sexo, le dice el padre, es algo que un día papá y mamá se miraron, se gustaron, se quisieron, se besaron, se abrazaron. Cuando llegó al abrazo, el niño dice, dice, eso es sexo, dice, eso es sexo, papá, dice, sí, dice, eso es sexo, dice, ¿y por qué me preguntaste, dice, esa pregunta? Y el niño va a la hoja y dice, mirá, dice, yo recibí esta hoja de la escuela y estoy leyendo acá que dice nombre, apellido, edad y sexo. Y yo quería saber lo que era sexo. Miren cómo la complicamos, ¿verdad? Los adultos. ¿Qué tenía que decir papá cuando el niño pregunta qué es sexo? Bueno, mira, sexo hay dos. Sexo femenino y sexo masculino. Sexo masculino somos los hombres, sexo femenino son las mujeres. Así como mamá es una mujer,
y tiene sexo femenino, papá es un hombre y tiene sexo masculino. Y el niño se hubiera satisfecho completamente, yo diría un 100%, porque es una respuesta correcta, coherente, natural y verdadera. Entonces, cuando se nos hace una pregunta, tenemos que decir, en primer lugar, toda la verdad. Tenemos que saber, a ver, por qué lo pregunta y cuál es el nivel de comprensión que tiene el niño en ese momento. Cuando decimos la verdad, sexo masculino y sexo femenino, en primer lugar, no estamos mintiendo. Pero en segundo lugar, hay otro concepto importante que los padres debemos de tener en cuenta, que tiene que ver con la necesidad de no decir toda la verdad. Es decir, decimos la verdad siempre, no es necesario decir toda la verdad. Uno no puede decir que sexo es besarse, abrazarse, acostarse, desvestirse, tener una relación sexual, un orgasmo, después darse vuelta y dormir. Es decir, ese es el final de la película, puede ser, pero eso no solamente es sexo. Hay muchas cosas más que engloban la sexualidad humana y que tienen que ver con algo que el niño debe comprender. A mí me interesa la palabra sexo y me respondiste, papá, me dijiste, hay sexo masculino, yo lo entendí, hay sexo femenino, lo entendí muy bien. Entonces, siempre brindar la verdad ante las interrogantes, las curiosidades, para satisfacer realmente la inquietud que tienen los menores sobre este tema. En sexto lugar, otro elemento también importante que tiene que ver con la sexualidad y la formación de la educación sexual en la vida de nuestros hijos, el sexto objetivo tiene que ver con valores. La sexualidad también es un valor. El valor de la fidelidad, el valor del respeto, el valor del compromiso, el valor de los afectos, el valor que tiene el amor. Fíjense en ustedes la diferencia que nosotros tenemos con los animales. La sexualidad animal es biológica y es instintiva. La sexualidad humana es no necesariamente instintiva, sino tiene un componente afectivo, conductual y volitivo. La voluntad, la cabeza, el cerebro, tiene decisiones muy importantes que dominan sobre los sentimientos y sobre todo sobre los genitales. Si ustedes se fijan el orden de lo natural, de cómo fuimos creados, encima tenemos la cabeza, en el medio tenemos el corazón y más abajo y tapados tenemos los genitales. No se puede pensar con los genitales. No se puede tomar decisiones sexuales únicamente con el deseo sexual que los seres humanos tenemos, porque no es necesariamente instintivo. Hay valor, hay compromiso, hay otra persona. El sexo es como el tango, se baila de a dos. Y eso implica el respeto, implica el afecto, implica los límites. Bueno, todo esto forma parte de la educación sexual. Nuestro tiempo se ha terminado, pero realmente es un tema apasionante, es un tema necesario. Si usted tiene preguntas, inquietudes sobre esta temática, le invitamos a que pueda compartir con nosotros, pueda llamarnos, pueda comunicarse con nosotros a través de nuestros canales de YouTube o a través de la vía telefónica de Radio El Libertador, 091-99-1210. Si usted está en el exterior, le puede agregar el más 598 al 9198-1210. Muchas gracias, será hasta nuestro próximo programa, donde nos volveremos a encontrar en Conversaciones Vitales. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.